lo que yo pretendo es como situarnos en algo que a veces es problema para muchos. Por ejemplo, es problema si se puede ser cristiano sin practicar el cristianismo. También es problema qué quiere decir practicar el cristianismo. Porque cuando se hace esta pregunta, pues generalmente lo que se entiende es que practicar el cristianismo es hacer o celebrar prácticas religiosas. También se puede ser problema al responder esta pregunta: ¿para qué se es cristiano? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca el cristianismo? Y lo que busca el cristianismo es que el ser humano sea realmente un ser humano auténtico. Cualquiera pudiera decir, pues eso se puede sin religión, sin cristianismo. Para muchos les bastaría, pues lo importante es que uno crea en Dios y que crea también en Jesucristo. Sobre esto es de lo que les quiero hablar en este rato. Y más concretamente, pues lo que era el título de esta charla: ¿qué es lo típico cristiano? Como si uno pudiera decir a qué se reduce, qué es lo que lo identifica. Y yo les diría que a pesar de que se digan todas se pongan estos problemas que les he enumerado, parecería que lo que hay debajo es un disgusto, yo creo que de todos nosotros, al ser testigos de cómo muchos que se dicen cristianos, y se dicen cristianos porque practican el cristianismo, y tal vez lo que están entendiendo por practicar el cristianismo son las prácticas religiosas. ¿Qué tiene de verdad todo esto? Es decir, ¿cómo situarnos de una manera clara y con conciencia de que estamos por lo menos caminándole a una verdad? Cuando uno dice cristianismo, inevitablemente tiene que estar haciendo referencia a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Nadie entendería ser cristiano por otra razón. Ahora, cuando se dice esto, tal vez lo que nos preocupa es tratar de imitar a Jesús, porque se trata de ser como Jesús. ¿Qué problema hay cuando se dice imitar? Imitar no solamente a Jesús, sino a cualquier persona,
es sencillamente renunciar a su propia personalidad porque está aburrido con su personalidad, porque no le acomoda, y entonces preferiría mejor ser como otra persona. Y esto verdaderamente eso sí es meterse uno en una insatisfacción continua. No solamente porque es trabajoso imitar a otro, y es trabajoso también como renunciar a su propia personalidad como es. Si decimos entonces que ser cristiano podría ser imitar a Jesús, y eso se dice con muchísima frecuencia y por muchísimas razones. Sin embargo, yo les diría que en parte sí puede ser, como les voy a decir un poco más adelante, renunciar a nuestra propia personalidad a ver si nos acomodamos a Jesús. ¿Por qué no podemos imitar a Jesús? Intentarlo se puede. Ser como Jesús es sencillamente imposible por nosotros mismos. Miren, el mismo Jesús, Él tampoco podía Él solo ser Él mismo. Solo que nosotros decimos que sí podía porque Dios estaba con Él. Y eso lo decimos con mucha, es decir, con mucha certeza, por lo menos con mucha amplitud, sin dudas. Verdaderamente, ¿qué hace Dios en Jesús? ¿Será acompañarlo? ¿O será que Jesús es el fondo de su humanidad? Jesús no podría ser hombre sin el poder de Dios que habita en él. Por él mismo decía, cuando anunciaba el reino de Dios, él mismo decía, a través de sus pequeñas parábolas, decía que el reino de Dios era la soberanía de Dios en el hombre. Y eso es lo que experimentaba Jesús. Y de esa soberanía que él experimentaba, y experimentaba en sus propios actos, de esa soberanía, él dice que en todos está Dios procurando hacerse soberano en las personas. O sea, que lo que Jesús proclamaba era, miren, el reino de Dios que yo anuncio está en ustedes mismos. Y lo está precisamente porque esa es la experiencia que tiene Jesús. Como si le dijera a las personas, mira, en ti está vivo Dios mismo. Te está construyendo como un ser humano, y ese Dios que te construye con el ser humano, Jesús le repite, está en ti, tómalo en serio. Pero aquí queremos como resaltar otra cosa, y es esta. Poco antes les decía que lo típico o particular del cristianismo era, como quien dice, una religión para construir seres humanos. O sea, que lo que preocupa al cristianismo es la construcción de seres humanos. ¿Seres humanos de qué estilo? Del estilo de Jesús.
O sea, que seamos seres humanos al estilo de Jesús. Pero seres humanos al estilo de Jesús no se podría hacer sin mirar muy de cerca a ese Jesús. ¿Cómo era Jesús realmente como un ser humano cuando pasó por este planeta? ¿Cómo era? Necesariamente nosotros tendríamos que recurrir a las historias que tenemos de Jesús. Y en esas historias, las fundamentales, no solamente porque son, digamos, libros que son declarados por la Iglesia como palabra de Dios, que no nos pueden engañar, sino por estar redactados tan cerca de la muerte de Jesús, quizás 20 o 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, y quizás es posible pensar que había sobrevivientes en la época de redacción, por lo menos del Evangelio de San Marcos, sobrevivientes que habían sido testigos de Jesús y pudieron haber dicho algo que no conviniera que se dijera en los evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Entonces, es necesario que uno se acerque a esos evangelios para ver la figura de Jesús y para mirar, como quien dice, a Jesús como si fuera un modelo. Pero yo les digo que cuando se dice modelo, como que está implicado el término imitación de Jesús. Y yo diría que no es preciso. No es preciso ese término por las razones que antes enuncié. Entonces, si vamos detrás de los evangelios, en especial el Evangelio de Marcos, ¿qué ve uno como más sobresaliente en esa historia de Jesús que nos narra Marcos? Y en esa historia, también muy masivamente en los otros evangelios, pero en el de Marcos lo que es muy resaltante es los milagros de Jesús. Y los milagros de Jesús no solamente de curaciones, sino acciones maravillosas y prodigiosas del Señor.